Rey David, una historia de pasión, poder y redención. Introducción. El amor en la vida de un rey. El rey David es conocido por su valentía, su liderazgo y su profunda devoción a Dios. Sin embargo, su vida amorosa es un aspecto fascinante y complejo que revela mucho sobre su carácter humano. David, a lo largo de su vida, estuvo unido a varias mujeres que dejaron una marca indeleble en su historia personal y en la historia de Israel. Cada una de sus esposas desempeñó un papel crucial, reflejando tanto las fortalezas como las debilidades del rey. A continuación, exploraremos la vida amorosa de David, siguiendo el orden cronológico de sus matrimonios, y examinaremos los detalles bíblicos e históricos que hacen de esta narrativa una de las más cautivadoras del Antiguo Testamento. Mical, el primer amor político. Mical, la hija menor del rey Saúl, fue la primera esposa de David. Su historia de amor comenzó en un contexto político, ya que Saúl ofreció a su hija en matrimonio a cambio de que David demostrara su valentía matando a 100 filisteos. David, con su habitual destreza, cumplió la demanda de Saúl trayendo el doble de la cantidad requerida. Aunque Mical amaba a David, el matrimonio se vio pronto envuelto en las intrigas palaciegas. Cuando Saúl comenzó a ver a David como una amenaza, Mical salvó la vida de su esposo, ayudándolo a escapar por una ventana mientras ella engañaba a los guardias de su padre. Sin embargo, su amor sufrió un golpe cuando David huyó, y Saúl, en un acto de despecho, dio a Mical en matrimonio a otro hombre, Paltiel. Años después, tras la muerte de Saúl, David reclamó a Mical como su esposa, pero la relación entre ellos nunca se recuperó plenamente. Mical llegó a despreciar a David, especialmente cuando lo vio danzar con abandono ante el Arca de la Alianza, lo que marcó el deterioro final de su vínculo. Abigail, la sabia intercesora. Mientras David vivía como un fugitivo, conoció a Abigail, una mujer de gran sabiduría y belleza, casada con un hombre llamado Nabal. Nabal, un rico ganadero, insultó a David y se negó a ayudarlo cuando el futuro rey estaba en necesidad. Enfurecido, David planeó destruir a Nabal y a toda su casa. Sin embargo, Abigail intervino con prudencia, llevando provisiones a David y rogándole que no derramara sangre innecesariamente. Su intervención no solo salvó a su familia, sino que también impresionó profundamente a David. Cuando Nabal murió pocos días después, David, reconociendo la sabiduría y el valor de Abigail, la tomó por esposa. Abigail se destacó por su inteligencia y su capacidad de mediar en situaciones difíciles, y su matrimonio con David fue uno de mutuo respeto y admiración. Ahinoam de Jezreel, la segunda esposa. Ahinoam de Jezreel fue otra de las esposas de David, aunque la Biblia ofrece menos detalles sobre su relación en comparación con las otras. Ahinoam, al igual que Abigail, se unió a David durante su tiempo de huida de Saúl. Algunos estudiosos sugieren que su matrimonio pudo haber sido una alianza estratégica para fortalecer la posición de David en el sur de Israel, específicamente en la región de Jezreel. Ahinoam es mencionada en las Escrituras como la madre de Amnón,
el primogénito de David. Aunque su papel en la narrativa bíblica es menos prominente, su influencia en la familia real se refleja en el trágico destino de su hijo Amnón, quien sería asesinado por Absalón, su medio hermano, como venganza por la violación de Tamar, otra de las hijas de David. Maaca, la madre del rebelde Absalón. Maaca, una princesa extranjera hija de Talmai, rey de Gesur, fue otra de las esposas de David. Su matrimonio fue probablemente una alianza política destinada a fortalecer los vínculos de David con las naciones vecinas. Maaca dio a luz a Absalón, quien se convertiría en uno de los hijos más notorios de David. Absalón era conocido por su extraordinaria belleza y su carisma, pero también por su ambición desmedida. Después de la violación de su hermana Tamar por Amnón, Absalón tramó y ejecutó el asesinato de su medio hermano, lo que provocó una profunda fractura en la familia de David. Absalón más tarde lideraría una rebelión contra su propio padre, casi logrando usurpar el trono. Maaca, aunque mencionada brevemente, es recordada principalmente como la madre del príncipe rebelde cuya traición causó uno de los momentos más dolorosos en la vida de David. Agita, Abital y Egla, esposas en la corte. David también tuvo otras esposas como Hagita, Abital y Egla, quienes le dieron varios hijos. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre estas mujeres, pero sabemos que su vida en la corte real estaba marcada por las complejas dinámicas familiares. Cada una de estas esposas jugó un papel en la extensión de la línea dinástica de David, aunque sus historias individuales no están tan desarrolladas en las Escrituras. Sus hijos, sin embargo, formaron parte de las intrigas y luchas de poder que marcaron el final del reinado de David y el inicio de las tensiones que enfrentaría Salomón al ascender al trono. Betsabé, el amor más controversial. La relación de David con Betsabé es una de las historias más conocidas y controvertidas de la Biblia. Betsabé era la esposa de Urías, un soldado hitita que servía fielmente en el ejército de David. Un día, David la vio bañándose desde el techo de su palacio y, cautivado por su belleza, la mandó llamar. Su encuentro resultó en el embarazo de Betsabé. En un intento por encubrir su adulterio, David intentó manipular a Urías para que se acostara con su esposa y así ocultar la paternidad del niño. Cuando Urías, mostrando una integridad notable, se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla, David lo envió al frente de la batalla, asegurando que fuera asesinado. Después de la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como su esposa. Este acto desató la ira de Dios, quien envió al profeta Natán para confrontar a David. Natán reveló a David su pecado y le anunció las consecuencias. La espada nunca se apartaría de su casa y el hijo nacido de esta unión moriría. David se arrepintió profundamente y aunque Dios lo perdonó, las secuelas de su pecado afectaron su reino. Sin embargo, de su matrimonio con Betsabé nacería Salomón, quien sucedería a David en el trono y construiría el templo en Jerusalén, cumpliendo el sueño que David no pudo realizar. Conclusión. El legado de amor y redención de David. La vida amorosa de David
está marcada por una mezcla de pasión, política y tragedia. Sus matrimonios reflejan tanto alianzas estratégicas como intensos vínculos emocionales, pero también están cargados de errores y arrepentimiento. A través de sus relaciones, vemos a un David profundamente humano, capaz de grandes actos de amor y al mismo tiempo de errores devastadores. Sin embargo, es en su arrepentimiento y su disposición a aceptar las consecuencias de sus acciones donde se manifiesta su carácter como un hombre conforme al corazón de Dios. El legado de David, incluido su linaje a través de Salomón y la promesa mesiánica, es un testimonio de cómo, a pesar de sus fallas, Dios continuó usando su vida para cumplir su propósito. La historia de David y sus esposas no solo es una narrativa de amor y poder, sino también una lección profunda sobre la gracia divina y la redención.